evitar inconvenientes legales, les aviso que los estoy grabando, ¿ok? Bueno, ¿qué tal? Tanto tiempo, espero que estén bien. Obviamente quería hacer una clase porque, bueno, ya habíamos visto toda la práctica uno, fueron varias clases y, bueno, quería que habláramos un poco, que dar dudas y eso, y además porque, como habrán visto, imagino que ya lo vieron todos, porque estaba todo en el mismo mail, pero programé para el miércoles que viene la fecha de las dos actividades de seguimiento obligatorias que da la facultad, que digamos que indicó la Secretaría Académica, de las dos primeras, las que corresponderían a la primera parte. En teoría, la semana que viene tendríamos que tener clase en la facultad. Todos sabemos que eso no va a pasar. A mí personalmente todavía no me llegó un nuevo calendario, pero tampoco entré a ver si a lo mejor estaba subido. Eh, Bueno, las actividades, como habrán visto, si bien la fecha es para el miércoles, en realidad hay una actividad que se va a desarrollar el mismo miércoles, ¿sí? El mismo miércoles durante la mañana. En algún momento, si hay alguna situación particular de alguien que por algún motivo no puede, si bien yo sé que sale de clase, bueno, también sé que todos estamos viviendo situaciones particulares, familiares, lo que sea, así que obviamente cualquier situación particular, después me pueden escribir al mail y lo charlamos. Va a haber seguramente voy a usar uno de los forms, no sé si alguien ya usó el mismo mecanismo en el campus, pero hay unos formularios que se pueden hacer para que ustedes desde el campus contesten preguntas. Esto no van a ser muchas preguntas, y además ahora les quiero hablar cuál es un poco el espíritu de esa actividad. Y la otra actividad es una actividad para entregar, porque pueden hacer con tiempo y la pueden entregar antes. Seguramente voy a usar el mismo mecanismo de los formularios para que la suban directamente a los formularios, porque de esa manera se me guarda en la nube de ahí del campus y ya me resulta mucho más cómodo tener todo organizado ahí. O sea que no me manden todavía, aunque si alguien, no sé, se sentó ayer y hizo todo, no me lo manden por mail, esperen que yo les voy a decir cuál va a ser ahora en estos días, entre hoy y mañana les escribo avisándoles cuál va a ser el mecanismo para entregar, para subir esa actividad. Sí, ahora después contestamos dudas sobre eso, pero más que nada de lo que quería hablar un poco es sobre un poco el espíritu de esa actividad, ¿sí? Cuál es la idea. Si bien es verdad que es una actividad que es obligatoria y que tiene que estar aprobada, entre comillas, que no es como va a decir, no va a tener nota numérica, al aprobado en realidad va a ser que la actividad está convalidada, ¿sí? Y eso les va a dar la regularidad de la materia, no la aprobación de la materia, sino la regularidad. De todas maneras, el espíritu es una actividad de seguimiento. O sea, yo no puedo controlar, hasta cierto punto no puedo controlar la posibilidad de que lo hagan en grupo, digamos, que trabajen juntos, de que entreguen ese tipo de cosas, obviamente, pero tampoco el espíritu de la actividad es ese, porque realmente es una actividad de seguimiento y para ver cómo están con los temas, cómo van. Esa actividad tiene instancias de recuperación, o sea que tampoco les sugeriría que no se lo tomen desde ese lugar de, uy, tengo examen el miércoles, o sea, sino que realmente, a ver, testeos, digamos, si se les complica, si les va mal, o si no logran convalidar, digamos, la actividad, después va a haber una instancia de recuperación. eh, Así que la idea es esa, digamos, que les sirva para ustedes también para estudiar, que les ponga así obviamente un poco de presión, de decir, uy, no terminé la guía de FGM, bueno, me pongo a terminarla en estos días y tengo todo visto. Eso sí, la idea es, creo que la idea de la actividad es, obviamente damos a los docentes una idea, un plano, un panorama de cómo están, de cómo van con la materia, y también meterles a ustedes cierta presión de tener que estar más o menos al día, pero insisto, no lo tomen con el espíritu con el que uno se suele tomar un parcial, que sé que bueno, ese espíritu es de lo más variado según cada persona, pero puede ser bastante extremo. Eh, Así que, pero bueno, si tienen dudas, preguntas sobre esa actividad, me gustaría empezar por ahí, ¿sí? Después hablamos de preguntas más de la materia, ¿sí? De los contenidos. No sé si alguien quiere preguntar algo. Micrófono o chat. ¿Para la actividad del miércoles o para lo que tienen que resolver? O sea, para lo del miércoles. Y básicamente, a ver, obviamente no voy a centrar tanto en los que son contenidos previos, digamos, no algo con la norma, digamos, no buscar un ejercicio que sea resolver algo con la normal, sino las cosas nuevas que diría que vimos o que podemos considerar nuevas son
no nuevas, pero sí como que son las que les dimos más importancia, es toda la parte de variables aleatorias. Las preguntas del miércoles a la mañana son teóricas y prácticas. Van a ser, no, podría haber algo teórico, van a ser más que nada práctico, ¿sí? Donde ustedes van a tener que poner una respuesta. Después voy a ver, digamos, hay ciertas limitaciones con el tema de las fórmulas y eso. Hay como una forma, hay como digamos, un catálogo básico de cosas así, de fórmulas que se pueden poner, pero puedo tener algunas limitaciones. Pero seguramente van a ser prácticas. Puede haber algo teórico, pero algo que lo digo siempre, creo que lo dije incluso en la clase, la única vez que nos vimos las caras en la facu. La discusión entre teórico y práctico es siempre es un límite que es siempre discutible. O sea, hay un montón de ejercicios de las prácticas que si yo los pongo en un parcial van a decir que es un ejercicio teórico, ¿sí? Probar que si igual no va a ser eso porque obviamente va a ser más un multiple choice por ahí la cosa, pero puede ser que haya alguna a desarrollar, que en ese caso sí sería subir la foto al formulario. Y si yo le pongo el ejercicio de probar que si X e Y son independientes con distribución de Poisson, la suma realmente de distribución de Poisson, muchos por ahí me dirían que es un ejercicio teórico, pero es un ejercicio de la práctica. O sea que tampoco se queden en esa distinción teórico-práctica, pero no es que les voy a decir, enuncia el teorema central del límite, que igual todavía no lo vimos, lo vi en este vectorial. Pero o enuncie el teorema de inversión de la función general de momentos. Pero, más o menos, digamos, los temas sí serían variables aleatorias, distribuciones, al contexto del otro, serían variables aleatorias, distribuciones, tipos de variables aleatorias, el significado de la función de distribución, la densidad, la probabilidad, la esperanza, la varianza, la distribución gamma, la beta, ese tipo de cosas serían las que entrarían de la práctica 0. De la práctica 1, obviamente, todo lo de FGP y FGM, y en cuanto al tiempo, mi idea era habilitar después lo voy a mirar bien y les voy a confirmar, pero mi idea era habilitarlo a eso a las 9 de la mañana, que es el horario de clase, y darles tiempo hasta aproximadamente unas 4 horas, ¿sí? Aunque según, si son muy pocas preguntas, a lo mejor sea un poco menos. De todas maneras, insisto, si alguien tiene una situación particular, lo hablamos. Creo que también está la posibilidad de, en vez de poner un horario, poner un límite de tiempo a partir del momento en que empiezan. Eso lo tengo que mirar bien en el sistema. Entonces, en ese caso, por ahí lo pueden hacer con más libertad en cualquier momento del día, miércoles, con un tiempo de 3, 4 horas según la cantidad de preguntas que sean. Eso sería. Hasta lo actual, o sea, no les puedo asegurar nada, hasta la situación actual, o sea, digamos, hasta la última instrucción que se dio de la Secretaría Académica, en base al calendario académico, que habla de que a partir del 1 de junio y durante junio y julio habría clases presenciales, la situación era, había 2 actividades de seguimiento y después se tomaban los parciales, salvo que no se retorne a la presencialidad, y en ese caso habría 2 actividades de seguimiento más en lo que resta del cuatrimestre. Eso es hasta hoy. Si mañana puede venir otra cosa que diga algo distinto, no sé. Obviamente, de lo que se habla también en esa instrucción, yo ya les dije, es después de un examen final. Las actividades de seguimiento, si tienen que estar todas convalidadas, eso les permitiría tener la regularidad de la materia y eventualmente inscribirse a una correlativa, pero sí tendría un examen final extraordinario para aprobar. Pero bueno, eso es hoy, digo. No, yo no me animo a nada. Creo que no sé si les conté. La otra vez un amigo estaba trabajando, que es productor, estaba trabajando en un presupuesto para marzo de 2021 y era como gracioso. Tipo, no sabe si vamos a estar, qué sé yo. Sí, mi intención es llegar a las 12 prácticas, veremos cómo van los tiempos. Las clases grabadas por ahí me permiten organizar todo de manera, bueno, si yo logro apurar las cosas, que no es fácil porque los videos llevan tiempo a grabar, tramos que no se grabaron bien hay que grabarlo de vuelta, compilarlos, tardan un montón en subir, o sea que por eso a veces el ritmo no voy más rápido que el que tendría en clase, pero bueno, la intención es llegar a las 12 prácticas. Después veremos también cuáles son los tiempos, cómo se extiende el cuatrimestre. Hay mucha gente que, digamos, hay gente que va adelante, que va bien de tiempo, hay gente que va atrasada. Entonces, en cuanto digo a los cursos, en esta facultad y en otras, entonces tampoco sé cómo va a terminar la situación. La intención, sí, las 12 sería ver las 12 prácticas. Por ejemplo, incluso les puedo decir, ahora a esta altura no tiene sentido, pero por
ejemplo, un tema de la última práctica, que es Bondad del Ajuste, que es la mayor parte de esa práctica, ya está grabado. El tema lo tengo grabado, por ejemplo, por una clase de estadística 2, de estadística actuarial. O sea que no creo que eso, por ejemplo, quede afuera de este cuatrimestre. No sé si tienen más dudas así administrativas de las actividades. Bueno, sí tienen dudas de las actividades. Si no tienen dudas, me las hacen ahora, pero bueno, si no, podemos pasar a consultas sobre los ejercicios y las cosas que estuvieron viendo. Convalidadas. No ambas actividades, o sea, teniendo en cuenta que entiendo que la semana que viene, que no vamos a volver al aula todavía, habría otras 2 actividades más después. Eso hasta la resolución, hasta la instrucción actual de la Secretaría Académica. O sea que serían las 4 actividades convalidadas. Creo que la instrucción dice por lo menos 2 instancias de recuperación. Yo, si no tengo ninguna limitación, imagino que les daré, pues según las situaciones, a lo mejor pueden recuperar las 4. Eso iremos viendo. Es un momento donde todos tienen situaciones muy particulares y lo vamos viendo. No sé, hay demasiada angustia y demasiada incertidumbre en este momento como para que encima se vuelvan locos por las actividades. Háganlas, pónganles pila, traten de aprovecharlas, pero traten de bajarles un poco la carga emocional para que no les afecte en una situación ya complicada y además para que realmente les sirva y después las situaciones las vemos. En teoría las pueden con la instrucción actual yo les puedo hacer dar instancia de recuperación de las 4. ¿Hasta qué punto tenemos que manejar las fórmulas de cada PGM y GP de las distribuciones? No, las fórmulas las pueden, hay una hoja de fórmulas que está subida al apunte, normalmente las pueden usar en los parciales, o sea que las pueden usar más en esta instancia en la que además pueden usar Wikipedia si quieren para buscar las fórmulas. O pueden tener un apunte de machete hecho al lado, o sea, no. Sepan las fórmulas, sepan que existen, sepan buscarlas, sepan usarlas. Acá no les voy a pedir. Si normalmente no les pido que sepan muchas cosas de memoria, en esta instancia obviamente menos todavía. Pero sí las tienen que manejar en el sentido de, bueno, si algo tiene la EPGM, si yo les digo, X tiene esta función general de momento, ¿cuál es la distribución de X? Bueno, pueden tomarse el tiempo que quieran para buscar en internet o en los apuntes o en las clases las cosas, pero obviamente tienen que reconocerlas. De hecho, se me acaba de ocurrir una idea para preguntar, obviamente, con eso. ¿Algo más? Bueno, sí. Ejercicio 12A, ok. A ver. Esto es de la práctica 1, ¿no? Abro. No es de los que puse para... Obviamente, esto habla claro, la clase de hoy no voy a hacer ninguno de los que están en la lista de posibilidades para entregar el miércoles. Después del miércoles se lo hacemos los que quieran. Pero no, ok, este no lo puse. Pero bueno, los otros, los que puse entre las opciones para entregar, esos hoy no los vamos a ver. ¿Sí? La idea es que se sienten, que hasta que consulten entre ustedes. Realmente es que sea una... La idea de las actividades también es que sea una instancia de aprendizaje. O sea, yo sé que incluso aunque no les aprueba el garantiza la aprobación de la materia y sí la regularidad, la posibilidad de dar un final y de cruzar correlativas, yo sé que eso ya les pone una carga de que tengo que aprobar. Pero insisto, traten de tomárselo con el espíritu más constructivo posible y didáctico posible y que les sirva bueno, de última por ahí sentarse y dedicarle el tiempo y la concentración a cierto ejercicio que por ahí lo vieron por encima y dijeron no me sale. Bueno, ahora se sientan y lo miran con un poco más de ganas a ver si les sale. Traten de aprovecharla la actividad, digo, más allá de lo estrictamente formal, que sí, es obligatoria, tienen que convalidarla, etc. Pero a ver, el 12A.
El ejercicio 12 habla sobre un concepto que es el de mezcla de variables aleatorias, que no lo charlé porque justamente siempre está este ejercicio para que alguna vez me pregunten y veamos de qué se trata. Y el concepto de mezcla de variables aleatorias es algo así como, tengo dos variables aleatorias y en vez de sumarlos, las mezclo. Entonces vamos a decir, ahora les cuento qué quiere decir mezclarlas. Van a ver que ahí les dice, dadas dos variables aleatorias independientes, x e y, que tienen que ser, no sé, bueno, vamos a suponer que son independientes porque por lo menos para el ejercicio es necesario, se dice que z es una mezcla de x e y con probabilidades p y 1 menos p, ¿sí? Eso es mezcla de x e y con tal y tal probabilidad. Por ejemplo, es una mezcla de x e y con probabilidad 1/3 y 1/2. ¿Se entiende? Perdón, 1/3 y 2/3. 1/3 y 1/2 no me suma. Me dice, si z toma alternativamente el valor de x o el de y con dichas probabilidades respectivamente. Es decir, yo tengo dos variables aleatorias, x e y. Esto es ejercicio 12. Tengo x e y independientes, no sé si es necesario para definir mezcla, pero sí es necesario para el ejercicio. Y yo tengo, cada una con su distribución, que es lo x podría ser una normal 0,1 e y podría ser una Poisson lambda igual a 8, no tienen ni por qué ser las dos discretas, puede ser una de diferentes tipos, incluso mixtas, lo que fuera, ¿sí? Cualquier distribución. Y tengo z, y la manera correcta de definir esto es decir, supongamos que tengo una variable u, ¿sí? Que es Bernoulli de parámetro p, ¿sí? No sé si lo charlamos, si lo dijimos. ¿Se acuerdan que es una distribución de Bernoulli? ¿Alguien se acuerda que es una distribución de Bernoulli? Creo que lo dije. Exacto. Es una binomial 1p. Es una binomial, una distribución de Bernoulli es una binomial con n igual a 1. Entonces es un caso particular de la binomial. Perfecto. Me quedo tranquilo. Entonces, básicamente es una variable aleatoria que vale 0 o 1. Vale 1 con probabilidad p y 0 con probabilidad 1 menos p. Entonces, la mezcla de eso es la variable z. Todas estas son variables aleatorias definidas sobre el mismo espacio muestral, ¿sí? Cuando yo realizo el espacio muestral, ocurre un resultado del espacio muestral y x toma un cierto valor, y toma un cierto valor, u toma un cierto valor. ¿Estamos de acuerdo? O sea, entonces la cuarta de variable aleatoria es una función que a cada resultado del espacio muestral le asigna un número. Así que una vez que realizo, no sé, tiro el dado, lo que sea, ocurre un resultado del espacio muestral, cada una de estas va a tomar un valor. ¿Qué valor va a tomar z? ¿Cómo la defino? Bueno, z va a ser x si u es igual a 1 e y si u es igual a 0. ¿Se entiende? Entonces, como la probabilidad de que u valga 1 es p, y la probabilidad de que u valga 0 es 1 menos p, z va a tomar el mismo valor que x con probabilidad p y el mismo valor que y con probabilidad 1 menos p. ¿Se entiende eso? Eso sería la mezcla de x e y. ¿Estamos de acuerdo? Y el enunciado dice, en tal caso es fácil probar, y me gustaría aprovechar que estamos acá y que no quiero decir nada sobre la conexión porque no quiero tentar la suerte, pero me gustaría probarlo, ¿sí? De hecho, porque no se los pide el ejercicio, pero me gustaría probar cómo es la función de distribución de z. ¿Sí? Ahí la ponen función z, porque sí. ¿Por qué digo que tiene distribución Bernoulli? Porque quiero eso, porque quiero tener dos opciones. Porque quiero tener porque simplemente para tener, podría no haber dicho Bernoulli, podría decir es una variable que vale 1 con probabilidad p, 0 con probabilidad 1 menos p. Pero es que quiero a alguien que me permita decidir entre dos opciones. O sea, entre que z valga x o que z valga y. Z puede tomar el valor de x o el valor de y. Con probabilidad p y 1 menos p. Eso es lo que quiero lograr. Entonces, ¿cómo lo defino? Bueno, meto otra variable que me vaya a dar una cosa u otra y esa es la que me indica si voy para allá o si voy para allá. ¿Se entiende? Tengo que meter como esa variable auxiliar para definir la mezcla. ¿Se entiende eso? Ok. Entonces, ¿cómo es la función de... ahí en el enunciado de la fórmula de la función de distribución de z, pero me gustaría hacer la cuenta, así repasamos un poquito, y porque no es complicado, pues, con lo que sabemos lo podemos hacer enseguida. ¿Qué significa técnicamente la función de distribución de z en cierto número?
Si quieren lo podemos escribir en T y lo mismo. Si les resulta más cómodo con la T, porque venimos escribiéndolo con la T, ponemos T. ¿Qué significa la función de distribución de Z en T? Definición. ¿Se acuerda? Exacto, es la probabilidad de que Z sea menor a T, bueno, casi. ¿Qué me falta ahí? Menor o igual, exactamente. Menor o igual. Eso es por definición la probabilidad de que Z sea menor a T, la función de distribución evaluante. ¿De acuerdo? Así se define, listo. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de que Z sea menor o igual a T? ¿Cómo voy a analizar eso? Bueno, yo sé que Z toma el valor de X o el valor de Y. Entonces, de alguna manera sería lo siguiente. Pueden pasar dos cosas. Z puede valer algo menor o igual a T cuando U toma el valor 1, vamos a ponerlo así, o también puede pasar que Z sea menor o igual a T y que U sea igual a 0. ¿Sí? Como son los únicos dos valores, en realidad la unión de estos dos cosas es Z menor o igual a T. ¿Sí? Ahí uno podría justificarlo hasta mejor con propiedades de la unión y de intersección y todo eso, pero digo, decir que Z es menor o igual a T no es decir que Z es menor o igual a T y que U fue 1, o que Z fue menor o igual a T y que U fue 0, porque U es una de esas dos cosas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cómo calculo esa probabilidad? De que Z sea menor o igual a T y que U sea 1, o que Z sea menor o igual a T y que U sea 0. ¿Qué hago con esto? ¿En qué se convierte, digamos, ese O o esa unión? En suma. En suma, exactamente. ¿Por qué? Porque son disjuntos. Porque si pasa esto, no pasa esto y viceversa. Porque la U es 1 o la U es 0, no puede ser las dos cosas al mismo tiempo. Así como son disjuntos, se convierte en una suma. De hecho, para abordar el pizarrón, lo voy a convertir en suma acá. Y es más la probabilidad de esto. ¿Estamos de acuerdo? Y ahora, fíjense que decir que Z es menor o igual a T y que U es igual a 1 es lo mismo que decir que X es menor o igual a T y que U es igual a 1. ¿Por qué? Porque bueno, si U fue 1, Z y X ahora toman el mismo valor. O sea que decir que Z es menor o igual a T es lo mismo que decir que X es menor o igual a T. Yo que puedo poner probabilidad de X menor o igual a T y U igual a 1. Y acá lo mismo. Si U es 0, ahora Z toma el mismo valor que Y. Entonces puede decir que Z es menor o igual a T es lo mismo que decir que Y es menor o igual a T. Y U igual a 0. ¿Estamos de acuerdo? No sé si hasta acá se entiende. Y acá me doy cuenta que me olvidé de hacer una aclaración más. ¿Sí? Porque ahora yo que tengo que calcular esta probabilidad conjunta. ¿Sí? De esto y de esto. Entonces seguro me está faltando aclarar algo. ¿Cuál es la respuesta en esta materia a casi todas las preguntas que les puedo hacer? Que son independientes. Exactamente. O entendieron por qué, o por lo menos me escucharon que dije eso. El tema es, necesito que sean independientes. Obviamente necesito que sean independientes ¿para qué? Para concluir que es la probabilidad de esto por la probabilidad de esto. ¿Sí? Entonces me faltó decir eso, ¿sí? U es independiente de X e Y. Estamos. Si U es independiente de X e Y, ahora sí, este evento es independiente de este evento, porque eso es por la definición de variables independientes, y entonces esto se convierte en un producto ahora. ¿Sí? Tengo la probabilidad de X menor o igual a T por la probabilidad de U igual a 1, más la probabilidad de Y menor o igual a T por la probabilidad de U igual a 0. ¿Ahí estamos? ¿Se entiende eso? Y ahora, ¿cuál es la probabilidad de U igual a 1? P, perfecto. Y la de U igual a 0 es 1 menos P. ¿Y qué es
probabilidad de x menor o igual a t. Eso es la función de distribución. ¿Estamos de acuerdo? O sea, eso es la función de distribución de x evaluado en t. Y esto es la función de distribución de y evaluado en t, por 1 menos p. O sea que ahí aparece la fórmula que figura en el enunciado, que no era lo que pedía el ejercicio. El ejercicio pedía la FGM, pero digo, hizo basándose en esta fórmula. Pero digo, esta es la fórmula. ¿No? ¿Se entiende de dónde sale? Voy a borrar acá porque la copio acá arriba. ¿Se entiende eso? ¿Está claro? No sé si hay alguna duda, me dicen. Entonces sería P por la distribución más. ¿Sí? Es decir, que la función de distribución de la mezcla es como un promedio ponderado, digamos, según la probabilidad de cada variable, de la función de distribución de x y la función de distribución de y. ¿Ok? Les cuento propiedades que no son ciertas, digo, por si alguno lo está pensando. La función de distribución de una suma, por ejemplo, no es la suma de las funciones de distribución. O sea, esto de que la suma o casi suma surge, o promedio surge para la mezcla, pero la función de distribución de una suma es la convolución de las funciones de distribución. O sea, una operación rara que es una porquería, y por eso es útil usar la FGM. ¿Sí? Porque me permite buscar mucho más fácil cuál es la distribución de la suma, pasando por las FGM y volviendo con el teorema de inversión. Entonces, esa es la función de distribución, y ahora me pide la FGM. ¿Sí? O sea, me pide probar que la FGM es cierta cosa. En realidad, me dice que, creo que me sugiere que lo haga para un caso particular, que lo haga, por ejemplo, para el caso continuo. ¿Sí? ¿Qué pasa en el caso continuo? En el caso continuo yo puedo buscar la densidad. ¿Sí? La densidad que sería derivar, la variable la puedo cambiar, después le puedo dejar en z, es lo mismo. ¿Sí? Pero ¿qué me va a dar? La derivada. ¿Sí? La f de z es la derivada, f de z en z es, no importa, si quieren le dejan la t, como les sea más cómodo. Es la derivada de la función de distribución. ¿Y qué me queda la derivada? Lo mismo pero con las densidades, ¿no? Porque p es constante, la derivada de esta función es la función de densidad de x, la suma, la derivada de la suma es la suma de las derivadas, y 1 menos p es constante, y la derivada de la función de distribución es la función de densidad de y. ¿Ok? O sea que en realidad si yo hago esta cuenta me queda p por la densidad de x en t, o bueno, en ese caso si acá puse en z tiene que ser en z, digo, en la variable que sea, más 1 menos p por la densidad de y en t, en z. Entonces la misma fórmula que vale, digamos, para las funciones de distribución vale para las densidades, en el caso absolutamente continuo. Y se puede probar, es más hay que hacerlo con diferencias, pero no importa, digo, se puede probar que lo mismo vale con probabilidades. ¿Sí? Si fuera discreta, la función de probabilidad puntual de z es p por la función de probabilidad puntual de x más 1 menos p por la función de probabilidad puntual de y. O sea que también vale para probabilidades. Pero es más fácil de verlo con el caso continuo. ¿Sí? Entonces, ahora sí, ¿cómo busco el FGM? Que uso la definición. ¿Sí? El punto A lo que me pide es probar cierta fórmula, que básicamente que la misma fórmula vale para el FGM de Z. No sé qué, ahí está. Bueno, estaría perdiendo con la distribución de la derivada. Ok. No, pregunten, para eso estamos. Si yo tengo que la variedad aleatoria es continua con densidad, es decir, absolutamente continua, habíamos visto que una manera de obtener esa densidad era derivar la función de distribución. No sé si te acuerdas de eso. Allen, ¿no? Sí, Allen. ¿No te acordás de eso? Entonces, lo que tengo que hacer es derivar esta expresión. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, bueno, para obtener la densidad necesito derivar la distribución. Esa era una de las propiedades que habíamos visto. Si no, después fíjate la clase de variables aleatorias que creo que es la segunda, creo que por ahí lo hablamos. Entonces tengo que derivar esta fórmula. ¿Sí? Si te confundió lo de las letras, le cambiamos las letras, porque tampoco lo de la variable no importa. La variable puede ser cualquiera, le puedo poner t. Entonces, yo tengo un número por una función más otro número por una función. ¿Sí? Ponele que fuera, por decir cualquier cosa, 5 por e a la t más 8 por t cuadrado.
¿Me entiendes? O sea, esto es una P, es una constante. Obviamente, no va a ser 5, tiene que ser un número entre 0 y 1, pero digo, para no complicarlo. Es un número por una función de t, más otro número, 8, por otra función de t cuadrado. ¿Ok? ¿Cómo derivo eso? 5 por, bueno, justo un mal ejemplo, 5 por el AT, pero ¿por qué el AT es la derivada de AT? Más 8 por 2t. ¿Se entiende? Ahora, entonces me quedé, y como las derivadas de estos son las densidades de X, las densidades de Y, me queda esa forma. Buenísimo. ¿Alguien más tiene dudas con eso? Entonces, ¿cómo me queda si U fuese continua, X e Y tomarían valores entre intervalos de U? La U que usé para definir la mezcla, no, o sea, la U que se usa para definir la mezcla siempre siempre toma valores 0 o 1, siempre es discreta y siempre toma esos valores. O sea, de hecho la U, acá no está, digo, yo ya me olvidé de la U la usé para definir la mezcla, pero ya no está, hay X y Z. Z es la mezcla de X e Y con probabilidades P y 1 menos P. Y de hecho, el tema es Z qué valores toma, ¿sí? Si X podría ser continua, Y podría ser discreta, o sea, lo que sea, entonces, bueno, Z, los valores que tome va a depender un poco también de eso. ¿Sí? Va a ser mixta en ese caso. Pero la U es 0, 1. Listo. Es 0 o 1, listo. Porque eso me dice si es X e Y. O sea, la definición es esa. Si se podría definir otra cosa como qué proporción tiene que tener de X o de Y según el caso, no sé, no lo pensé. Pero, digamos, no es mala idea por ahí. Pero, digamos, la definición es esa. Y de hecho ya está, ya me olvidé de la U. Era solamente para explicar cómo se define. ¿Vamos? Buenísimo. Bueno, entonces, para el FGM tengo que usar la definición. ¿Sí? Es la esperanza de a la t por la variable, a la t por z. ¿Y cómo calculo la esperanza de a la t por z? O sea, ¿qué cuenta tengo que hacer? No hace falta que escriban todo. Pueden usar el micrófono también, pero si no, no hace falta que escriban todo, pero ¿qué operación hay que hacer? Integral de e a la x por f. O sea, el integral de esto por f. Integral de menos infinito a más infinito. Después, en cada caso particular, se verá qué hacemos con el soporte. Pero esa integral de e a la t por z. Ahora sí le tengo que cambiar. Por esto le cambié la letra, ¿sí? La t acá es la t es la variable de la FGM. Por eso acá necesito poner una letra distinta. O sea, esto es algo que pasa muchas veces. Uno usa la misma letra siempre para todo, pero después cuando tiene que mezclar esas dos cosas, hay que cambiarlo. O sea, acá le vamos a poner otra variable. Z, ¿sí? Entonces tengo e a la t por z por la densidad. ¿Sí? Integro en z. ¿Y ahora qué hago? Bueno, la densidad de z es esta cosa. Entonces pongo esa cosa. ¿Sí? Va a ser la integral de menos infinito a más infinito de e a la t por z por p por la densidad de x más 1 menos p por la densidad de y. Todo eso y diferencial z. ¿Y ahora qué hago? Sumo seguiría. Distribuyo, exactamente. Y hago la distributiva. Y fíjense que P y 1 menos P son constantes, o sea que van a salir afuera, las puedo sacar afuera de la integral después que haga la distributiva. Y la integral de la suma es la suma de las integrales, o sea que esto lo puedo escribir como E a la t por z por esto, la integral más la integral de a la t por z por esto. Y la P sale afuera. Dígame, si estoy haciendo muy rápido, lo hago en más pasos, pero digo, en principio me quedaría esto. Si tienen dudas me dicen y lo hacemos en más pasos. E a la t por z por f de x diferencial z más 1 menos p por la integral de e a la t por z por la densidad de y. ¿Se entiende cómo llegué hasta ahí? Digamos si tienen dudas. O sea, me queda una suma. Si no tienen dudas, sigo. Entonces tengo p por
¿Y qué es todo este integral? Integral de a la t por z por la densidad de x en z diferencial z. Que no los confunda la z, ¿sí? La letra yo puedo poner una j acá, acá y acá, y es exactamente lo mismo. Puedo poner una x, puedo poner una y, puedo poner una w, puedo poner lo que sea. Es mx, y es la función general de momentos de x. ¿Por qué? Porque, bueno, sería la t por la variable por la densidad de la x. Claro, así que esta es la generadora de x y esta es la generadora de la y. No importa que la variable de integración sea z. Acá yo podría poner alfa, alfa, alfa y va a seguir siendo la FGM de x. ¿Se entiende eso? O sea que me queda p por la FGM de x más 1 menos p por la FGM de y, que eso es lo que pedía probar el enunciado. ¿Sí? Que la FGM de la mezcla es como la mezcla, que es el medio ponderado de las FGM. Como que la misma propiedad que vale para las distribuciones vale también para las FGM, de una mezcla de variables aleatorias. ¿Se entiende? De hecho, exacto. Bueno, que esta misma propiedad, que cuando yo tengo una mezcla de dos variables aleatorias independientes, ¿sí? Ya vimos que cómo se calcula la función de distribución, bueno, haciendo como un promedio ponderado o una suma ponderada de las distribuciones de cada una fórmula análoga vale para las FGM. ¿Sí? Lo que esto que vale para la distribución de Z también vale para la FGM de Z. Fíjense que es casi paralela la expresión. En vez de la distribución de Z está la FGM de Z, en vez de la distribución de X está la FGM de X, en vez de la distribución de Y está la FGM de Y. ¿Sí? Por P y por 1 menos P. O sea que esa misma propiedad vale para las FGM. ¿Sí? Y esta es la fórmula que uno puede usar para buscar la FGM de una mezcla de dos variables aleatorias independientes, que de hecho es lo que pide el punto B, que si quieren lo hacemos. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Bueno, me dice, si no. Les cuento lo que dice el punto B. Yo ya no lo necesito, lo que necesito es esta fórmula en realidad. El punto B me dice que X e Y tienen distribución exponencial de parámetro lambda, creo que decía lambda, y que son independientes, y que Z es la mezcla con igual probabilidad. O sea, la mezcla donde las dos tienen igual probabilidad, o sea, donde cada una tiene probabilidad ¿cuánto? P, pero en este caso si las dos tienen igual probabilidad, P vale 0,5 exactamente. Con probabilidad de un medio cada una. ¿Ok? O sea que la FGM de Z, usando ahora esta fórmula, porque son independientes y porque tienen igual probabilidad, va a ser un medio por la FGM. Ah, perdón, perdón, y ahora les aclaro algo de acá, ¿sí? Pero va a ser, porque dice que Z es la mezcla, distribución, esto es la exponencial, sí, exactamente, la exponencial. Toda la distribución exponencial. Y ojo que me comí algo. El enunciado dice que Z es la mezcla de X y menos Y. ¿Ok? O sea, X es una exponencial, Y también es una exponencial, pero la que yo voy a mezclar es la exponencial con menos una exponencial. Es decir, yo voy a mezclar una que es así, lo voy a mezclar con una que es así. ¿Se entiende? Que es menos la exponencial, que es esta misma, pero dada vuelta. Y después acá vale 0. O sea que el soporte va de menos infinito a 0. ¿Qué? Intuitivamente digo, no es obvio, pero intuitivamente se les ocurre qué pasa si mezclo estas dos cosas. Creo que no la habíamos visto, pero me va a quedar en realidad una cosa que son estas dos unidas. No se cancelan. Es una buena, es una buena intuición, pero lo de cancelar se pasaría más bien si la sumo. ¿Sí? Pero está bueno pensar por qué no se cancelan y qué pasa. Si la sumo, no va a seguir siendo una exponencial. Ahora les explico por qué puedo estar seguro de que no es una exponencial. Primero porque ya sé el resultado, pero les cuento por qué. Si la sumo, sí, uno podría decir, bueno, capaz se cancelan, ¿sí? O sea que capaz, pero ojo, no se cancelan exactamente porque son independientes. Si fueran X y menos X, sí, me da 0.
Si son x y menos y, como x puede tomar cualquier valor, y y también, y son independientes, no necesariamente se cancelan, pero sí seguramente habría que... No es tan obvio qué distribución va a tener eso. ¿Sí? ¿Por qué estoy seguro que esto no va a ser una exponencial? ¿Qué significa que sea la mezcla? ¿Sí? Quiere decir que de por sí yo tengo probabilidad 1/2 de que z tome el valor de x, que es un valor positivo, y tengo probabilidad 1/2 de que z tome el valor de menos y, que es un valor negativo. O sea que tengo probabilidad 1/2 de que z caiga en el intervalo, en esta zona, desde menos infinito hasta 0. Entonces, cosas que me dice eso. Z puede tomar tanto valores positivos como negativos. Incluso el 0 podríamos decir. O sea que el soporte es toda la recta real. ¿Sí? O sea, puede ser negativo o positivo. Y eso ya me dice que no es una exponencial. Porque la exponencial tiene soporte de los positivos. ¿Se entiende? En realidad, la distribución que va a aparecer va a ser como va a ser algo que se llama doble exponencial, la distribución de Laplace, que en realidad está definida en el ejercicio anterior. Y ahora les cuento que vamos a usar de eso. Hay una distribución que se llama doble exponencial, ¿sí? Que está definida en el ejercicio anterior, creo. Ya les digo. Sí, en el ejercicio 11 está escrita la función de densidad, pueden fijarse. Sí, es una que tiene como un módulo, que siempre asusta un poco, pero no importa, pueden hacerlo. En el 11 está definido exactamente, sí. Está definida la distribución de Laplace o distribución doble exponencial, que se llama doble exponencial porque es esto, es como una exponencial dada vuelta unida a otra exponencial, ¿sí? Y lo que se ve en el ejercicio, esto se llama distribución de Laplace, de parámetro lambda, y lo que se ve en el ejercicio ese es que la FGM, en ese caso, es lambda sobre lambda al cuadrado menos t al cuadrado. ¿Sí? Que está definido en el intervalo que va de menos lambda a lambda. Esa es la función generada de momentos de la distribución de Laplace. ¿Sí? Que hagan el ejercicio 11 y sale. Sí, yo no me acuerdo, creo que estaba la respuesta, no, creo que sí, la respuesta se las puse. Sí, la ESO. ¿Ok? Entonces, eso es lo que me va a dar. Sí, pero bueno, ahora, ¿cómo llego a eso? Bueno, tengo que hacer la mezcla. Vamos a hacerla. ¿Cómo mezclo? ¿Cómo hago la FGM de la mezcla? Con la fórmula anterior, la borré. Bueno, ya la notaron. Si no, bueno. ¿Cuál era la fórmula? Es P por la FGM de X más 1 menos P por la FGM de Y. En este caso por la FGM de menos Y. ¿Ok? La mezcla va a ser P, que es un medio, por la FGM de esta variable, más P1 menos P, que también es un medio, por la FGM de esta variable, de la variable menos Y. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y ahora qué hago con ese menos? Porque yo conozco la distribución de Y, no la distribución de menos Y. ¿Qué voy a hacer con el menos? Lo pongo en la T, claro, lo pongo adentro, sí. Es una constante que está multiplicando a la variable, así que multiplica la T. Esas son las propiedades que vimos. Así que esto es un medio m de x de t más un medio m de menos m de y en menos t. Es como si multiplico por... Exactamente, o sea, yo estoy multiplicando, la y está multiplicada por menos 1, así que lo que hago es, dejo la y acá y multiplico a la t por menos 1. Exactamente, es eso mismo. Entonces, ¿ahora qué uso? Que bueno, que como es que yo sé x e y qué FGM tienen porque son exponenciales. Les recuerdo, la FGM de la exponencial es lambda sobre lambda menos t, de la exponencial con parámetro lambda. O sea que la FGM de x es esta. Y la FGM de y en menos t es esto, pero poniendo un menos acá adentro. Entonces abajo el menos se me convierte en un más. ¿Entiendes? O sea, me va a quedar lambda de menos menos t. Lambda menos menos t. Y bueno, eso es lambda más t. Entonces me queda un medio por lambda sobre lambda menos t. Esto creo que era lambda al cuadrado, ¿eh? Ahora estoy dudando, que era solo lambda al cuadrado. Un medio por lambda sobre lambda menos t, más un medio por lambda sobre lambda más t. ¿Sí? Y ahora para hacer esa suma, tengo que hacer un denominador común. Entonces, el denominador común va a ser
Bueno, tengo 2 y lambda menos t. Puedo poner muchas cosas, pero lo más cómodo sería poner 2 por lambda menos t por lambda más t. También podría ponerle un medio arriba, eso va a lo más cómodo. Pero digo, el 2 lo tengo repetido, así que no hace falta repetirlo, lambda menos t, lambda más t. Entonces ahora, esto dividido 2 por lambda menos t es lambda más t. Y eso lo multiplico por lambda. O sea, esto dividido este denominador, yo acá lo podría poner todo en uno solo con... y poner un paréntesis, que acá es lo mismo. ¿Sí? Es un medio pasar la cuenta. Entonces, esto dividido el denominador es lambda más t por lambda. Más esto dividido el denominador me queda lambda menos t por lambda. Y ahora, hago las cuentas arriba. Abajo me queda 2. Y esto por esto me queda lambda cuadrado menos t cuadrado. Y acá me queda lambda cuadrado más lambda t más lambda cuadrado menos lambda t. Y ya está, porque estos dos se me van. Y se me suman los 2 lambda cuadrado. Me queda 2 lambda cuadrado, que se cancela con el 2 de abajo. Y me queda lambda cuadrado sobre lambda cuadrado menos t cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, que la FGM de la Z es igual a la FGM de una distribución de Laplace. ¿Ahí se entiende? O de una distribución doble exponencial. ¿Ahí está claro? Ahora, si la FGM de Z es igual a la FGM de una distribución de Laplace, de parámetro lambda, ¿qué puedo concluir? Que tiene otra distribución, pero de casualidad me dio la misma. Por el teorema de inversión, no, eso no puede pasar. Por el teorema de inversión, entonces es porque la distribución es la de Laplace. Y eso sí quiero que lo aclaren. Cuando si tengan algún ejercicio de esos, es algo importante, digamos, porque insisto, por ahí, yo ahora por eso lo insisto mucho, porque por ahí al principio a uno le parece casi intuitivo, razonable, pero en realidad es probar un tema que es bastante molesta, digamos, la fórmula y la demostración, porque no es obvio que no podría partir de otra distribución distinta, discreta, continua, lo que sea, hacer todas las cuentas para encontrar la FGM y que me dé esta misma cosa. El teorema de inversión siempre me garantiza que eso no puede pasar, básicamente porque esa es una FGM bien definida, digamos, está en un entorno, está definido en el entorno del cero, etcétera. Entonces, digo, el teorema de inversión me dice, no puede pasar eso, que sea otra, pero y tenga la misma con la Laplace. Si tiene la misma que la de una distribución de Laplace, es porque es una distribución de Laplace. ¿Eso está claro? Entonces, por el teorema de inversión, Z sigue una distribución de Laplace. O sea, la mezcla de una exponencial y menos una exponencial independientes me da una distribución de Laplace. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Dígame si hay dudas. Ese sería el punto B del ejercicio 12. Dígame si se entiende, si hay dudas, si no, si quieren preguntar otra cosa. Necesito que no sea de los ejercicios que están para entregar. ¿Podría ser la mezcla de x y menos x? Podría. Ahora vemos el 11. Podría ser la mezcla de x y menos x, pero no nos sirve la fórmula esta, porque esa fórmula la dedujimos suponiendo independencia. ¿Sí? Porque la fórmula de las distribuciones también la hicimos suponiendo independencia. Por eso no podría... A ver, déjame pensar un minuto, si la fórmula vale. La de la distribución... Creo que No, creo que la fórmula de la distribución no necesita independencia, ¿eh? Lo voy a pensar y después les contesto, pero me parece que la fórmula de la distribución en realidad no necesita que sean independientes y que entonces funciona. Y no se cancelarían, te quedaría también una doble exponencial. No, sí, ahora seguimos. Pero no, creo que vale, estoy casi seguro que vale también la fórmula y entonces te quedaría también una doble exponencial. Se cancelaría si la sumás.
Si vos sumás x y menos x, ahí sí se cancelarían y queda 0. Pero si las mezclas no, creo que también te da una doble exponencial. Pero bueno, después les confirmo, pero sí estoy casi seguro de que también vale. Veamos el 11, ¿sí? Supongamos que hubiese quedado un 2 multiplicando el lambda, el cuadrado de eso me dice sí. A ver, de hecho, no puede pasar porque acordate que una propiedad que tiene que tener siempre el FGM es que en t igual a 0 tiene que valer 1. O sea que no cualquier cosa puede ser un FGM. Si tuvieras un 2, te daría 2 en 0, entonces no es un FGM. Pero digo, si no te queda algo con esta forma, no es una Laplace. ¿Se entiende? Pero chequen también, cuando hagan cuentas así medio complicadas, si no están seguros si equivocaron en algo, es muy fácil hacer eso, chequear a ver si en 0 vale 1, porque si no me da 1 es porque en algo le pifiaron. Veamos el 11, entonces, que es justamente encontrar la FGM de la expresión de Laplace. Ahora, ejercicio 11. El A, bueno, me define la distribución de Laplace, o doble exponencial, que insisto, es como reflejar la exponencial y agregarla del otro lado, ¿sí? Y es, a ver, la densidad es, o sea, X tiene distribución de Laplace, del parámetro lambda, el lambda obviamente es un parámetro mayor a 0, y la densidad es, en toda la recta, es lambda sobre 2 por E a la menos lambda módulo de X. Esa es la densidad de la distribución de Laplace. El soporte son los reales, y acá no tengo ninguna restricción, tengo que vale 0 en algún tramo, ¿ok? De todas maneras, está bueno, yo puedo pensar esto como una función partida, porque me imagino que lo que les está pasando, díganme si adivino, pero lo que les está pasando es que no saben qué corno hacer con el módulo. O había algo más. Digo, la pregunta es ¿cómo integro el módulo? Sí, perfecto. Sí, el módulo complica. Bueno, el módulo complica porque porque le tienen miedo al módulo, por eso complica. Pero el módulo, hay que acordarse que el módulo es una función partida. El módulo de x es x si x es mayor o igual a 0, y es menos x si x es menor a 0. ¿Sí? Hay que partir la integral entonces. En realidad, yo puedo escribir esto como una función partida. Esto es la integral de lambda sobre 2 por e a la menos... Bueno, no me voy a traer. Vamos a hacerlo más. Además, ese de x que ahí no tenía nada que ver con nada. Si x es mayor a 0, mayor o igual, el igual lo puedo poner donde quiera, el módulo de x es x. Por definición de módulo, el módulo se define así, es x si x es mayor o igual a 0 y menos x si x es menor a 0. Así que si x es mayor o igual a 0, el módulo lo saco directamente. Me queda lambda sobre 2 por e a la menos lambda x. ¿Sí? Y si x es menor a 0, el módulo de x es menos x. O sea que acá me queda menos lambda por menos x y se me hace positivo, me queda lambda x. Lambda sobre 2 por e a la lambda x. ¿Se entiende? Esto es lo mismo que decir esto. Pasa que esto obviamente es mucho más cómodo porque no tengo que escribir la llave y todo eso, pero en realidad esto, y siempre que tengan un módulo y tengan que integrar o derivar lo que sea, lo tienen que interpretar de esta manera. Como una función partida, que es lo que en el fondo el módulo es una función partida. Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, voy a partir la integral en 2. ¿Sí? Cuando yo diga la FGM de x es la integral de menos infinito más infinito de e a la t por x por la densidad, bueno, voy a partir la integral en 2. Si voy a hacer una integral, voy a ir de menos infinito a 0 y voy a meter esto, e a la t por x por lambda sobre 2 por e a la lambda x, perdón, menos infinito a 0 dije, más la integral de 0 a más infinito por e de a t por x por lambda sobre 2 por e a la menos t por x diferencial x. ¿Sí? Y les dejo para que terminen, después de hacer la cuenta, si no les sale, la próxima lo charlamos o me preguntan en el foro y lo vemos, pero a partir de ahora supongo que no va a tener problema, hay que integrar, obviamente hay que juntar esto con esto, integrar, y obviamente van a tener que ver que hay ciertas condiciones para que esto converja, y en el fondo lo que tiene que pasar es que t sea más chico que lambda por un lado,
en una de estas integrales va a necesitar que t sea más chico que lambda. Y en otra de estas, en la otra integral, no me acuerdo cuál, va a necesitar que t sea más grande que menos lambda. O sea que sí, que t sea mayor que menos lambda. Entonces, en realidad, la FGM va a estar solo definida en el intervalo menos lambda lambda. Entonces, ¿existe la FGM? Sí, porque lambda es positivo. ¿Sí? Entonces, esto va a ser un intervalo. Puede ser muy chico el intervalo, puede ser menos 0,01 a 0,01. Pero no importa, eso es un intervalo abierto que contiene al 0. Entonces está todo bien. Digamos, voy a poder derivar o voy a poder hacer todo. Entonces la FGM va a quedar el resultado que les dije, lambda cuadrado sobre lambda cuadrado menos t cuadrado. ¿Se entiende? Traten de terminarlo. ¿Sí? Si tienen alguna duda con cómo integrar, me dicen, pero traten de terminarlo. Me imagino que el problema, sí, por lo que me dicen, es ese en el módulo. Y siempre que les aparezca el módulo, tienen que hacer esto. Escucho más preguntas. El B ahora dice. Ok. También les vemos la idea y después háganlo. Si U y B son independientes y las dos son exponenciales lambda, entonces I igual a U menos B tiene distribución de Laplace. Fíjate que medio que lo que me dice este ejercicio es que si uno junta de diferentes maneras, medio lo que le pasaba al otro, que si uno junta una exponencial con menos una exponencial, en el otro caso como mezcla, y ahora como suma directamente, o sea, como resta, tiene una distribución de Laplace, una doble exponencial se llama también. Tengo que U y B, este es el punto B, U y B, vamos a hacerlas distintas, son exponenciales lambda, ahora sí necesito que sean independientes, esto en este caso sí no hay duda, y I es U menos B, entonces quiero ver que la distribución de todo esto es Laplace. Entonces, ¿qué hago para ver que eso tiene distribución de Laplace? ¿Puedo hacer la convolución de las distribuciones, que no lo vamos a hacer, o qué puedo hacer? La FGM, exacto, lo mismo. O sea, quiero saber la distribución de esto y no sé cómo hacerlo con distribuciones, pruebo a hacerlo con la FGM, que una de las principales usos es ese. También para calcular momentos sirve a veces, pero estas son las cosas más útiles. Entonces busco la FGM de I, que es la FGM de U menos B. Entonces, primera cosa, yo acá tengo una suma, ¿sí? Por ahí me van a decir, ¿qué hago? ¿Cuando es resta divido? No. En principio no. En algún caso sí, pero cuando son independientes no funciona eso. Creo que me lo habían preguntado en el foro y lo contesté. Ahí estoy sumando U y menos B. ¿Sí? O sea que en realidad tengo que multiplicar porque U y menos B son independientes. De vuelta, U y B son independientes, así que U y menos B, como menos B solo depende de B, son independientes. ¿Estamos de acuerdo? Así que como esto es una suma de U y menos B, lo que me queda es M de U por M de menos B. ¿Ok? Y esta historia ya la vimos. ¿Qué hago? Con el menos. Adentro, ¿no? Multiplicar a T. Entonces, M de U, por M de B en menos T. Exactamente, menos 1 va a T. Y ahora tengo que usar que la U y la B son exponenciales. Entonces, de vuelta, tengo que usar la fórmula de la exponencial. Lambda sobre lambda menos T va a ser la de U. Y la de B en menos T va a ser lambda sobre lambda más T. Y ahí multiplican y ya está. Porque lambda al cuadrado y lambda menos T por lambda más T es lambda al cuadrado menos T cuadrado. ¿Ok? Entonces, ¿qué digo ahora? A todo esto, a esta altura uno resolvió el ejercicio A y obtuvo la respuesta del FGM, ¿no? Que se distribuye con Laplace. ¿Por qué? Por el teorema de inversión. Ok, díganlo, o sea, insisto. Por el teorema de inversión se distribuye con Laplace. Ya vimos que si X tiene distribución de Laplace, si
Si I tiene la distribución de Laplace, tiene que tener esa FGM. Entonces, si tiene esa FGM, seguro es porque tiene la distribución de Laplace. ¿Estamos? ¿Está claro esto? No, si tú, o sea, ¿qué hago con el...? Sí, pensé que estabas preguntando otra cosa. No podría, en este caso no estaría trabajando con la FGP seguro porque es continua, pero sí, la propiedad correspondiente para FGP, si tengo un menos acá, en teoría sería T a la menos 1. Pero ¿por qué no va a pasar nunca eso? Porque en realidad yo la propiedad cuando se las di para la FGP les dije que tiene que ser para números naturales, o sea, enteros no negativos. ¿Por qué? Porque como la FGP está definida solamente para variables discretas cuyo rango está en los enteros no negativos, si yo la variable la multiplico por menos 1, por ejemplo, me queda una variable que toma enteros no positivos. O sea, si yo te agarro la Poisson, que el rango es 0, 1, 2, 3, 4, y hago menos esa variable, el regalo del rango va a ser 0, menos 1, menos 2, menos 3. Entonces, para esas no hablamos del FGP. ¿Y por qué no hablamos del FGP? Porque si yo desarrollara la fórmula del FGP, acuérdense que cuando yo desarrollé la fórmula del FGP, esto no lo dije en el video, pero acuérdense que me queda la probabilidad en 0 más la probabilidad, no sé, más la probabilidad en 1 por t, más la probabilidad en 2 por t, creo que era eso. Por eso me da una fórmula así, t cuadrado, t cubo, me queda un polinomio de grado infinito. Si yo lo hago con negativos, ¿sí? Me quedan cosas de la forma t a la menos 1, t a la menos 2, y esos t a la menos 1, t a la menos 2 son 1 sobre t cuadrado, o sea que esa función no está definida en el seno, ¿sí? Y ya no es una serie de potencias, ¿sí? Eso ya se llama, tiene otro nombre, se llama serie de Lorentz, y que es algo que se estudia también, que es como una serie de potencias, pero que donde también aparecen las t dividiendo, y eso ya tiene otras propiedades, el seno no está definido, o sea, es como una cosa que nada que ver. Por eso la FGP solamente la definimos, y tampoco dejo que tome valores que no sean enteros, porque imagínense que me quedaría t a los medios, ¿sí? Me quedaría la raíz cuadrada de t, tampoco sería una serie de potencias. Entonces, como la FGP solo está definida para valores cuyo rango, para variables enteras discretas, cuyo rango toma valores enteros no negativos, nunca voy a buscar la FGP de cuando la multiplico por menos 1, porque esa va a tomar valores negativos. ¿Se entiende? Ahora, si estuviera multiplicando por 5, sí, me queda un t a la quinta. Esa la propiedad es así. ¿Vamos? ¿Qué más? El punto 5a. A ver. Ese no te puedo contestar ahora. Te lo contesto a la próxima. O en el foro después del miércoles. Pero a ver, pregúntame. Puede ser que no se pueda estandarizar la normal. A ver, no, ¿qué te pide? ¿Para qué valores de eso quiere una variable con distribución normal 0,1? No, sí, se puede. Porque me queda una suma de A y B. Sí, A por la media más B. No. Y te tiene que dar como un sistema de ecuaciones. Vos buscarle la esperanza y buscarle la varianza. Y la esperanza igual a 0 y la varianza igual a 1. Y tratar de resolver el sistema de ecuaciones como las variables son A y B. Y esa es toda la ayuda que les voy a dar por ahora para ese ejercicio. Después, si no, la próxima lo vemos. ¿Ok? ¿Se entiende un poco la idea? Ok. Vamos a ver el ejercicio 9b. No puedo resolver el inciso 3. 9b. No me hagan, por favor. Me dio miedo. Pensé que me iban a pedir que haga Pensé que era el de la curtosis. El de encontrar el de hacer las cuentas con la curtosis, que no las iba a hacer. El 9b, ok. El de la gama. Dale, lo hacemos. El inciso 3. Ok, veamos ese.
¿Se acuerdan que tenemos todas las fórmulas? Bueno, vamos a usar la función general de acumulantes. B y es el inciso 3, que me dice que la variable tiene exclusión gamma, alfa, lambda. Entonces, si tiene, y bueno, como casos particulares, sí, está bien, la exponencial era y cuadrado, que ahora después lo charlamos. El y cuadrado creo que no sé si les dije como caso particular, pero después lo hablamos. Ah, lo dice abajo, que no anota bien. La gamma, si x es gamma, la distribución de la FGM es lambda sobre lambda menos t a la alfa. ¿Sí? Eso es uno de los ejercicios del punto 1, uno de los ejercicios del punto 1, y para probarlo no hay que hacer la integral, digamos, no hay que usar un método de integración, hay que buscar armar algo con la función gamma, ¿sí? Para llegar a esa conclusión. Pero bueno, lo digo porque me lo habían preguntado también eso. Entonces, ¿qué hago para buscar la simetría, la kurtosis y la kurtosis excedente? Voy a usar la función general de acumulantes. Y digamos, puse este ejemplo, además de la posibilidad normal, porque esta es de las que son más lindas, más fáciles de derivar que la FGM. Fíjense que la FGM, si yo derivo, tengo ese alfa en el exponente, y cuando derive va a ser alfa por lambda sobre lambda menos t a la alfa menos 1 por la derivada de un cociente. Ya me estoy cansando. Y encima, si quiero, después va a ser alfa por alfa menos 1, por esto al alfa menos 2, pero además ya voy a tener otra cosa derivando, multiplicando al lado, o sea, voy a tener que hacer un producto y un cociente, y ya me casé, y todavía no llegué a la derivada segunda, recién estoy en la derivada segunda y tengo que llegar hasta la cuarta, si quiero llegar a la kurtosis. O sea que yo no lo haría con esto. ¿Qué pasa si hago la de acumulantes? Digo, por eso está bueno fijarse, a ver, a lo mejor la de acumulantes es mejor, a lo mejor es más horrible. ¿Cómo va a ser la de acumulantes? Bueno, acuérdense, lo que tengo que hacer es tomar el logaritmo. Entonces, ¿qué voy a hacer con el alfa? Entonces, el logaritmo de todo esto. ¿Qué hago con el alfa? Si se les complica mucho escribir, también pueden abrir un minuto de micrófono. Bajarlo, exacto, baja multiplicando. Alfa. Me queda alfa por el logaritmo del cociente. ¿Sí? Alfa por el logaritmo de lambda sobre lambda menos t. Y el logaritmo de un cociente es la resta de los logaritmos. ¿Sí? O sea, esto es alfa por logaritmo natural de lambda menos logaritmo natural de lambda menos t. Y parece muy feo esto también, pero la verdad que es mucho menos feo, porque básicamente esto es una constante que se me va a ir en cuanto derive una vez, porque no tiene t, entonces me va a quedar, es alfa por logaritmo natural de lambda menos alfa por logaritmo natural de lambda menos t. ¿Sí? Entonces hagamos las derivadas, a ver qué quedan. ¿Sí? La derivada primera esto se va y me queda menos alfa sobre el logaritmo natural de menos t. ¿Y qué me falta? El menos. Tengo que multiplicar por la derivada del denominador, por la derivada de lambda menos t. ¿Sí? O sea, multiplico por menos 1, listo, me queda más. Queda positivo. Creo que ya quedó. Acá derivaba una vez y ya era una porquería, peor que la que era inicialmente, y acá derivo una vez y ya me quedó mucho más lindo que lo que estaba. O sea, no está el logaritmo, o sea que está mucho mejor esto. ¿Sí? Si quieren no complicarse acá para derivar como cociente, lo que pueden hacer es poner el lambda menos t como que está elevado a la menos 1 y listo. ¿Sí? Entonces ahora, ¿cómo derivo? Bueno, la derivada segunda va a ser menos alfa por lambda menos t a la menos 2, y de vuelta lo que me falta es el menos, o sea que me queda positivo. ¿Podemos recordar qué estamos buscando y qué alternativas tenemos para encontrarlo? Ok, estábamos buscando la kurtosis, la simetría y la kurtosis excedente. La kurtosis era la simetría era un momento centrado de orden
el momento estandarizado de orden 3 y la kurtosis era el momento estandarizado de orden 4. ¿Sí? Esos momentos estandarizados básicamente eran los momentos centrados, divididos por el desvío al cubo, por el desvío a la cuarta. O sea que también tenía que buscar la varianza para hacer eso. Y habíamos visto que los momentos centrados se podían escribir en términos de los momentos naturales. O sea que yo podría usar la FGM para calcular todas esas cosas, sí, podría. Pero tendría que primero encontrar los momentos naturales de orden 1, 2, 3 y 4, que me implica derivar esto 4 veces. ¿Sí? Con la derivada cuarta de esto en 0 me va a dar el momento natural de orden 4, el M4, ¿sí? Y te la regalo porque ¿cómo es esto? Y después tendría que empezar a jugar con todos esos momentos para armarme el mu sub 3 y el mu sub 4, ¿sí? En cambio, por este lado habíamos visto fórmulas, que son las que están en el ejercicio anterior, que me dan las fórmulas de la simetría, la kurtosis y la kurtosis excedente en función de los acumulantes y quedan mucho más fáciles, ¿sí? Pero no solo quedan más fáciles las fórmulas de la simetría, la kurtosis, etcétera, sino que encima también son mucho más fáciles las derivadas para esta distribución. Para otras distribuciones a lo mejor esta derivada es una porquería, ¿sí? Pero para esta queda mucho más cómoda. O sea que es como que las fórmulas son mucho más directas y también en este caso es mucho más fácil derivar la función generadora de acumulantes que la de momentos. Pero por eso está bueno saber todas las opciones, porque uno dice, no, listo, no lo hago. Obviamente también esas cosas se podrían probar encontrar por definición. Los momentos naturales los podría encontrar por definición multiplicando por x al cuadrado, por x al cubo, por x a la cuarta. ¿Sí? Esas serían como las diferentes opciones. Entonces, buenísimo. Entonces, la derivada tercera también ya sale fácil, porque tengo que bajar el menos 2 por alfa, por lambda menos t a la menos 3, y ahora derivo de vuelta lambda menos t, que me queda 1, o sea que me vuelve a quedar positivo, y la derivada cuarta, también puedo poner un 4 entre paréntesis, pero no empiecen a acumular un montón de primas, porque si no se vuelve inmanejable. Bajo el menos 3 me da 6, que con el menos me va a dar positivo, 6 alfa por lambda menos t a la menos 4. ¿Sí? ¿Cómo hago para encontrar ahora los acumulantes? ¿Cómo busco los acumulantes? Evalúo en 0, exactamente. Si evalúo en 0 aparecen los acumulantes. Si evalúo la función original sin derivar en 0, me queda 0, de hecho. Fíjense qué pasa, me queda alfa logaritmo natural de lambda menos alfa logaritmo natural de lambda. Eso pasa siempre. Y ahora evalúo en 0, o sea, ese es el acumulante de orden 0, ese es siempre 0. Evalúo en 0 los que siguen y me va a dar los sucesivos acumulantes. El caso 1 no lo necesito, pero ya que estamos y lo tenemos a mano, hagámoslo. El primer acumulante, entonces, va a ser alfa, o sea, es la derivada primera de la función generadora de acumulantes en t en 0. Y eso es alfa por lambda a la menos 1. O sea, alfa sobre lambda. ¿Y qué es eso? Para la distribución. ¿Qué representa? La esperanza, exactamente. Eso es la esperanza, ese es el m, es igual al momento de orden 1. Esto es la esperanza de la variable. La esperanza en la gama es alfa sobre lambda. Yo para la porque el valor pueden tener las fórmulas, pero digo, esa la vamos a usar bastante. La esperanza es alfa sobre lambda. ¿Qué pasa con el segundo acumulante? Bueno, el segundo acumulante va a ser alfa por lambda a la menos 2. Se evalúa en 0, lo mismo. Va a ser alfa por lambda a la menos 2, o sea que es alfa sobre lambda al cuadrado. Y eso es, ¿qué cosa? La varianza. Exactamente. Esa es la varianza de x. O sea, encima de la función, o sea, no solamente es más fácil derivar en este caso la función de acumulantes que la de momentos, que esto es algo que, bueno, es algo que le pasa a la gama, pero a lo mejor si fuera, no sé, para la normal también pasa. Si fuera para la Poisson, a lo mejor, no, para la Poisson también. Estoy eligiendo malos ejemplos. Si fuera para la binomial, por ejemplo, no, es más complicado, porque tenés una suma, entonces a lo mejor la complica. Pero, o sea, para muchas es más fácil, para otras no.
Pero no solamente eso, no solamente en este caso para la gama, es mucho más cómodo derivar esta función que derivar la original, la de momentos, sino que encima los cumulantes me dan mucho más directo los valores que me interesan. Para mí M2 no me interesa para nada, más que para para el hecho de que después lo uso para hacer M2 menos M1 al cuadrado, que es la varianza. Pero en sí M2 no me dice nada interesante, o sea que no me interesa por sí solo. Entonces, no me interesa quién es M2, ya tengo la varianza. Y ahora vamos con K 3 y K 4. Esos no son la simetría de la kurtosis, pero casi. Lo que me va a faltar es estandarizar. Y esas eran las fórmulas que estaban en el punto A. El K 3 va a ser 2 alfa por lambda a la menos 3, o sea, 2 alfa sobre lambda al cubo, y capa 4, o sea, el cuarto acumulante, va a ser 6 alfa por lambda a la menos 4, o sea, 6 alfa sobre lambda a la cuarta. ¿Ok? Entonces, vamos a ver las fórmulas que teníamos. La asimetría, en el punto anterior, en el ejercicio anterior, lo que se prueba es que la asimetría es K 3 sobre K 3, que lo que me daba era el mu 3, el momento centrado de orden 3, y acá me faltaba estandarizar, o sea, dividir por el desvío al cubo. ¿Sí? Que sería como en realidad hacerle la raíz cuadrada de esto y después elevar al cubo. Entonces será K 2 a la 3 medios, que sería como elevar al cubo y hacerle la raíz cuadrada. ¿Sí? Esa sería la simetría. Y el cuarto acumulante no era mu 4, sino que era mu 4 menos 3 veces la varianza. O sea que en realidad ahí, si uno estandarizaba, lo que me quedaba es la kurtosis excedente, la que tenía ya el 3 restando. ¿Sí? Entonces esto daba capa 4 sobre capa 2 al cuadrado. Esas son las fórmulas que están en el que estaban en el enunciado anterior, y creo que lo habíamos hecho en la clase anterior, la clase de consultas anterior. Entonces, ¿qué me queda? La simetría va a ser 2 alfa sobre lambda al cubo sobre, o sea, por dado vuelta, sobre esto a la 3 medios. ¿Sí? ¿Cómo es esto a la 3 medios? Es alfa a la 3 medios y lambda a la 3. ¿Me siguen? Y encima va dividiendo, así que lo tengo que poner dado vuelta. Es lambda a la 3 y alfa a la 3 medios. ¿Sí? Así que esa cuenta me da 2, los lambda cubo se van, me da 2 sobre la alfa a la 1 medio, o sea que me da 2 sobre la raíz cuadrada de alfa. Ese es el coeficiente de asimetría. ¿Ok? Ese es el coeficiente de asimetría. ¿Hasta ahí se entendió? O sea, es este de acá, dividido a la 3 medios, o sea, multiplicado por ese a la 3 medios, pero dado vuelta. Y ahora, la kurtosis excedente que tenía esta fórmula es capa 4, que es 6 alfa sobre lambda a la cuarta, dividido la varianza al cuadrado, o sea que esto lo tengo que hacer al cuadrado y darlo vuelta. Me va a quedar lambda a la cuarta sobre alfa cuadrado. Fíjense que ni la kurtosis ni la simetría me van a quedar dependiendo de lambda. Eso es porque lambda es el parámetro de escala, básicamente. O sea, lo único que me cambia es sí me cambia la varianza, pero el parámetro de forma, el alfa, es el que le da diferentes formas a la distribución y hace que sea más simétrica, menos asimétrica, colas más pesadas, colas más livianas. En este caso me da, entonces, que la kurtosis excedente es 6 sobre alfa. ¿Sí? Cuanto más grande es alfa, más chica es más cercana a cero. La simetría siempre es positiva en la gama porque tiene la cola para este lado, pero cuanto más grande es alfa, más cercana a cero es la simetría. ¿Sí? En una gama con alfa muy grande, que se viene muy para acá, esto empieza a tener cada vez más forma como de campana, ¿sí? Si bien obviamente empieza en cero, entonces cada vez más simétrica. Y también más chica va a ser la kurtosis excedente, más cercana a cero, o sea que va a tender más a tener la kurtosis de una normal, ¿sí? Para valores si no tiene colas más pesadas que la normal. La kurtosis, que también la pide, obviamente es simplemente esto más 3, porque la kurtosis excedente es la kurtosis menos 3. O sea que la kurtosis es 3 más 6 sobre alfa. Y ya está. ¿Se entiende eso? ¿Dudas? Buenísimo. ¿Algo más?
Había el 13D de la FGP del uniforme, ahí lo vemos. Una pregunta, había una regla que mencionaste en los videos. No, claro. Que vos fijate que, por ejemplo, en la. Vos decís con eso de la acumulantes, ¿no? Que cuando vos tenés una FGM que es E a la algo, ¿sí? Como la de la normal o la de la Poisson, es E a la lambda por E a la T menos 1. Y en esa seguro que la de acumulantes va a ser mucho más linda. ¿Por qué? Porque la de acumulantes es el logaritmo natural de eso. Entonces, ¿qué me queda el logaritmo? Me queda solo lo de arriba. Lo puedo ver de dos maneras. Una es que el logaritmo natural y la exponencial son funciones inversas, entonces hacerle la exponencial a algo y después hacerle el logaritmo es lo mismo que no hacerle nada, o sea que te queda esto. Y la otra, si querés, puedes decir todo este exponente, lo bajo acá, y me queda el logaritmo natural de E, que es 1. Ah, cuando estamos integrando, como la de la gama, decís, cuando tengo x a la algo por e a la menos lambda x, por ejemplo. O cuando tengo, o simplemente cuando tengo e a la esa. Claro, que si vos tenés esta integral entre 0 y más infinito, ¿eso cuánto da? De alfa menos, x a la alfa menos 1 por e a la menos x diferencial x entre 0 y más infinito. ¿Esta cuánto da? Gamma de alfa, exactamente. Eso por definición es gamma de alfa. Pero lo que vimos en el ejercicio C, del ejercicio donde definimos la función gamma, el de la práctica 0, el de la función gamma, en el ejercicio C les pide que vean cuánto da cuando tengo algo multiplicando ahí. Y el resultado es que se divide por lambda al alfa. O sea que simplemente es eso. O sea, en vez de darme gamma de alfa, me da gamma de alfa dividido lambda al alfa. O sea, si tenías un 2, te quedará 2 a la alfa. ¿Se entiende eso? Y eso lo pueden usar para calcular la FGM de la gama. ¿Sí? Con esa propiedad, la FGM de la gama sale al toque. O sea, uno pone la definición, junta todo y sale. Buenísimo. Vemos el 13D. El 13D. El 13D me dice que tengo una variable aleatoria discreta, pero discreta, uniforme discreta. X es discreta, uniforme. ¿Qué es una uniforme discreta? Es una variable que toma en cada valor, todos los valores del rango los toma con la misma probabilidad. Para que tenga sentido esto, necesito que el rango sea finito, porque si tiene rango infinito, no puede, y tengo probabilidad positiva en todos igual, lo sumo y me paso de 1. O sea, tiene que tener un rango con 3 valores, 10, 100, pero una cantidad finita. Y en este caso me dice uniforme en el intervalo, en el rango 0, 1, 2. ¿Sí? O sea que básicamente la función de probabilidad puntual de esta variable es valores 0, 1, 2 y probabilidades ¿qué probabilidades voy a tener en 0, en 1 y en 2? Un tercio exactamente, un tercio en todos. Porque eso es que sea uniforme, si tiene la misma probabilidad en todos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cómo hago la FGP? La FGP va a ser la suma, ahora es la definición, es la esperanza de t a la x, y eso es la suma para todos los x del rango de t a la x por la función de probabilidad puntual. ¿Estamos? ¿Cuántos términos va a tener esta suma? 3. Exactamente, 3 porque el rango tiene 3 elementos. O sea, y en uno de los términos x va a valer 0, en el otro va a valer 1 y en el otro va a valer 2. Ok, eso es lo que tengo que hacer. Te va a hacer t a la 0 por la probabilidad puntual en 0, más t a la 1 por la probabilidad puntual en 1, más t a la 2 por la probabilidad puntual en 2.
Y como todas las probabilidades puntuales son un tercio, me queda, bueno, t a la 0 es 1, así que esto es un tercio, más un tercio por t, más un tercio t cuadrado. Y ya está, esa es la FGP. Fíjense que cuando el rango es finito, las FGP son polinomios directamente. Si no, en vez de quedarme una serie de potencias, que después uno la puede reexpresar de alguna manera, usando alguna fórmula rara, lo que sea, cuando el rango es finito, como en la binomial, por ejemplo, o en este caso, el FGP directamente me queda un polinomio porque a partir de algún momento no subo más. Polinomio de grado, bueno, el grado es el valor más grande del rango. Pero así que ahí es fácil de derivar, es fácil de hacer las cuentas. ¿Se entiende? ¿Qué más? Perfecto. ¿Algo más? ¿Tienen dudas? Que no sean los prohibidos. Decime. Carolina, sí. Una todo administrativo, ok. Decime. Al segundo TP lo subimos al campus tipo como material. Sí, yo después, entre hoy y mañana les confirmo. Pero no lo manden por mail. O sea, lo del miércoles que viene va a ser un formulario. Sí, va a ser con opciones múltiples. Hay una aplicación ahí para hacerlo que nos estuvieron dando, la otra vez nos estuvieron dando un taller sobre eso para que lo aprendamos a usar. Y ese formulario tiene la opción, puede ser multiple choice o cosas por el estilo, pero también tiene la opción de hacer una pregunta que sea, que haya que desarrollar y que entonces ahí lo que haya que subir es un archivo. ¿Sí? Un archivo, una foto, un scan del desarrollo. Entonces, puede ser que en lo del miércoles haya algo de eso, o sea, que lo tengan, porque puede ser que algún ejercicio sea desarrollar algo y entonces tengan que subirlo. Eso ya de por sí en lo del miércoles mismo. O sea, en el momento le sacan la foto, el escaneo y después lo suben. Por eso, obviamente, es que tengan tiempo, porque no es solamente no solamente vamos a hacer los ejercicios, sino también toda la parte administrativa y técnica, que, bueno, ya sabemos que se complica. Pero probablemente haga lo mismo para los que son los ejercicios a resolver de la guía, con otro formulario donde simplemente haya una pregunta, digamos, y sea subir acá el enunciado. Que eso lo hago así porque de esa manera me queda en la nube de ahí del campus y queda registrado de quién es cada uno, y si no, si me lo mandan al mail es un caos, porque si todos me mandan al mail después se me pierden y cosas por el estilo. Así que no lo manden por mail, yo después les voy a decir cómo hacerlo, pero básicamente seguro van a tener un formulario donde van a tener un lugar para subir el archivo y listo. Bueno, si tienen más preguntas. De todas maneras, si no tienen más preguntas, ya cerramos, pero lo que les quiero recordar son dos cosas. Una, bueno, sigan haciendo preguntas por el foro, yo voy a tratar de estar pendiente. Que les sirva, hay una solapa también en el campus que dice entregas. Ah, perfecto. Bueno, yo voy a mirar bien las opciones. Gracias por el dato. Yo voy a mirar bien las opciones y después, entre hoy y mañana, les confirmo. Pero bueno, igual tienen tiempo hasta el miércoles también para entregar eso. Hasta el miércoles a cualquier hora, eso no importa. Pero bueno, o sea, traten de que las dos actividades que les sirvan en realidad que les sirva para aprender. ¿Sí? O sea, obviamente es un requisito académico, es obligatorio, todo lo que sea, pero traten de encontrarle la vuelta para que les sirva para aprender, sobre todo en esta instancia que no tienen la presión de que tengan que tenerlas convalidadas, porque en el extremo de que no les salga, va a haber una instancia de recuperación. Pero traten de que les sirva realmente para aprender, para sentarse a practicar, para sentarse a mirar con concentración y con ganas un ejercicio que por ahí no les estaba saliendo. Y bueno, es mi sugerencia, qué sé yo, por lo menos es mi sugerencia y es un poco el espíritu también de la norma, y no es solo una idea mía, digamos, tuvimos una reunión del Departamento de Matemática y había bastante consenso en que esa era la manera en que se esperaba que lo encararan y que era la intención, digamos. O sea, si bien es un requisito administrativo, como lo sería dar un parcial, el espíritu es otro. ¿Sí? El espíritu es que básicamente el contacto que tenemos es muy limitado
y es muy difícil saber cómo están yendo las cosas. Yo, obviamente uno se da cuenta, esto a mí me sirve también para darme cuenta, las preguntas que me hacen por el foro, pero también la idea es un poco eso, ver, es una actividad de seguimiento, es seguir la situación y ver cómo van. Así que bueno, eso es mi recomendación. No sé si no tienen nada más para preguntar, ya estaríamos. Yo después voy a subir, en cuanto pueda, entre hoy y mañana, voy a subir la clase a YouTube también, para los que no hayan podido venir, que veo que hay 28 participantes. No sé si muchos dejaron o si muchos no pudieron venir. Así que bueno, ¿hay alguna cosa más? Bueno, listo, entonces estamos, cuídense, espero que estén bien y nos vamos hablando, ¿sí? Saludos, que anden bien. De nada, de nada. Que anden bien.